¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, pues este es el último tutorial para realizar a la bella princesa Cenicienta. En esta ocasión vamos a realizar el cabellito, la diadema y algunos detalles. Los zapatitos, amigas, miren qué bonitos le quedaron sus zapatitos con ese moñito tan hermoso en la parte frontal de los zapatos. Vamos a ponerle el detalle que lleva en el cuellito también. Muy bien, amigas. Como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones. Les pido que miren, este es el que les digo que les vamos a poner. Que me manden todos sus comentarios. Yo siempre los respondo, siempre estoy atenta a sus dudas, sugerencias, en fin. También compartan el canal con todo el mundo para que todos aprendan a hacer cosas tan bonitas como las que hacemos aquí. Quiero invitarlas también si no conocen mi otro canal que se llama Betty Mágica Crochet, vayan a conocerlo, amigas. Ahorita estamos haciendo allá a una Mafalda, que es un personaje muy, muy querido. Y bueno, también vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de esa comunidad y podamos estar en un contacto más directo y puedan enviarme fotografías de sus proyectos. Vamos a empezar. Amigas, miren, vamos a hacer la cabecita. Para realizar el cabello, vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 19. Así es que vayan a ver cómo hicieron la cabeza en el cuerpo base y hacen lo mismo hasta la vuelta número 19. Miren. Una vez que hayan hecho ya la cabecita, obviamente es con este tono en color mango, lo que vamos a hacer, no cortan hebra, no cose nada, nos vamos a seguir haciendo, ya terminaron la vuelta número 19 y van a comenzar haciendo 6 cadenas, que es lo que estoy haciendo en este momento, y nos vamos a regresar haciendo 5 puntos bajos. Recuerden que la cadena número 6, la última cadena, la vamos a usar solo para levantar la labor. Entonces nos vamos a regresar haciendo 5 puntos bajos. Estos van a corresponder a los cabellitos que tiene nuestra bella Cenicienta en la parte de la frente, en la parte de enfrente de su carita. Miren, aquí ya hice los 6 puntos bajos. Lo que voy a hacer es saltarme el siguiente punto. Es que ¿qué creen? Que ya la había cortado y ya se me andaba olvidando hacerle los cabellitos. Se saltan el siguiente punto y en el que sigue van a hacer un punto deslizado y volvemos a empezar. Aquí ya tenemos un cabellito. Vamos a hacer otro. En total debemos de tener 7 cabellitos como este. Muy bien, como les dije, se saltan el siguiente punto y en el que sigue hacen punto deslizado y vuelven a empezar a hacer sus 6 cadenas. Aquí voy avanzando. Solo 7 cabellitos. Si ustedes quieren ponerle más, adelante, pero a mí me pareció que con 7 cabellitos se ve perfecta. Aquí ya hice las 6 cadenas y voy a regresarme haciendo 5 puntos bajos. Una vez que los termine, me salto el siguiente punto y en el que sigue hago punto deslizado y vuelvo a empezar. Miren, aquí me salto y aquí hago mi punto deslizado. Muy bien, aquí ya tengo 2, voy a hacer los otros 5 que me hacen falta. Regreso. Miren, aquí ya tengo los 7 cabellitos que les decía. Al final van a hacer un punto deslizado y dejan hebra larga, ya que con esa hebra vamos a coser a la cabecita del cabello. Ubíquenlo muy muy bien, amigas, que no les quede tan enfrente ni tampoco tan atrás, porque si no pierde pues estética. Más o menos aquí de donde están las cejas van a contar 4 vueltas y ahí es donde aproximadamente ahí van a colocar el cabello. A mí así me gustó, vean. Con 3 vueltas se veía muy adelante. Con 4, de aquí donde terminan las cejitas, cuenten 4 vueltas y ahí lo colocan y lo van a comenzar a coser. También céntrenlo bien para que no les vaya a quedar chueco, que esos cabellitos de enfrente queden bien centraditos, amigas. Miren,
como de la cejita, de la parte de afuera de la cejita, un poquitito más adentro. Una vez que la tenga ya bien centradita, el cabello solito se va a acomodar, vean. Solito, no lo tienen que coser ni pegar si ustedes no quieren. Solito se acomoda este cabellito. Y miren, aquí ya ensarté mi aguja lanera. Y lo que vamos a hacer es empezar a coser. Verifiquen que haya quedado bien centradita. Que de la parte de la nuca esté bien colocada. No vaya a haber ahí algún hueco que no entró lo suficiente en la cabeza. Y entonces ya que la revisaron bien, ya pueden empezar a coser. Miren, aquí muy cerquita de donde terminé voy a entrar. De donde empieza la hebra que dejé larga, ahí voy a entrar. Y miren, no es necesario coser punto por punto. De hecho, no deben coser punto por punto porque si no, se nota demasiado. Tampoco tan alejados, pero tampoco punto por punto. Ni le jalen tan fuerte, miren. Porque si le jalan muy fuerte se nota y aquí lo que estamos buscando es que se vea natural. Dejen, acomodo bien el cabello. Aquí donde salí voy a volver a entrar luego en el siguiente punto. Y para volver a salir no importa que me recorra yo algunos puntos. 4 o 5 puntos está bien. Aquí salgo yo de nuevo. Pero repito, no vayan a jalar demasiado. Si jalan demasiado, vean cómo se mete. Vean cómo se mete y se ve feo. Entonces solo lo suficiente para que quede bien bien fijo, pero sin jalar demasiado, porque si no pasa esto que están viendo, miren. Muy bien. Lo que van a hacer ahora, sin jalar como les repito, van a entrar otra vez en un punto que esté aquí muy cerquita de donde salieron. Aquí en el siguiente puntito ahí van a entrar y aquí sí ya se recorren unos 4 o 5 puntos más adelante. Miren. Ahí está, ¿ya vieron? Y voy a hacer lo mismo en todo el contorno de la cabecita, amigas. En todo el contorno voy a hacer estas mismas puntaditas sin sin jalar demasiado y sin coser muy cerca una de la otra. Muy bien, voy a terminar de coser el cabello. Ya terminé de coser, miren, voy a decirles lo que vamos a hacer para hacer el chongo. En la vuelta número 1 van a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 36 puntos. De las vueltas 7 a la 11, un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 11 con 36 puntos. En la vuelta 12 van a ser 4 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Eso es todo lo que van a hacer para el chonguito. Al final simplemente van a hacer un punto deslizado y van a dejar hebra larga, ya que con esa hebra vamos a coser el chonguito a la cabeza de la bella Cenicienta. Muy bien, vamos a seguir con el tutorial. Miren, amigas. Así es como nos quedó ya colocado el cabellito. Se le ve muy bonito. Repito, estos cabellitos que están aquí enfrente, solo acomódenlos un poquito con sus manos y es todo, ¿eh? En mi opinión, no hay necesidad ni de coser ni de pegar solitos, se acomodan. Y se le ve muy natural, así es que no hay necesidad de que haga nada. Miren, ya aquí ya tenemos el chonguito. Aquí ya lo tenemos realizado. Lo vamos a colocar, miren, aquí está el anillo mágico de la cabeza. Que el anillo mágico del chonguito coincida con el de la cabeza. Esa es la altura a la que debe quedar. Si ustedes lo quieren más atrás o más adelante, está bien, pero a mí aquí me gustó. Que coincida anillo mágico con anillo mágico y vamos a empezar a coser. Aquí sí traten de coserlo punto por punto. Lo más cerquita que se pueda para que no se note abierto, porque si ustedes o sea, no es lo mismo que coser el cabello a la cabeza. Sí debe de ser punto por punto. Y antes de terminar de cerrar, que quede un espacio suficiente para que rellenen el chonguito. No se les vaya a olvidar rellenar. Muy bien.
Muy bien, amigas, pues miren, aquí ya quedó la bella Cenicienta con su cabello, con su chonguito. Ya le hice estas puntaditas en la parte de enfrente del vestido para que no se levante. Con 2 o 3 puntaditas, tanto aquí como acá atrás, 2 o 3 puntaditas es suficiente para que no se levante el vestido y tome esa forma muy, muy bonita, amigas. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es la diadema. Miren. Una vez que se la colocan, le da una vista bien bonita a la diadema y se hace bien fácil. Miren, en la vuelta número 1 van a ser 40 cadenas más una cadena. Ya sabemos que esa última es para levantar nuestra labor. Y en las vueltas 2 y 3 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 3 con 40 puntos y al final simplemente hacen van perdiendo la hebra dentro de la labor. Una vez que tienen la diadema van a doblar de esta forma, vean. Y aquí aquí donde hace el doblez, aprietan con su manita como planchando para que se les marque el centro de la diadema. Y la van a colocar bien, bien colocadita en la parte de arriba de la cabecita. Ubiquen el centro de la carita en medio de los ojitos, vean, ubíquenla bien para que les quede bien centradita. Entonces, al momento en que ustedes la acomoden de los laterales, les va a quedar bien, bien, bien centrada. Entonces es importante que empiecen marcando aquí arriba. También la van a colocar enfrente, entre el chonguito y en la parte de enfrente de la carita, que quede bien centrada también. Como ya sacaron esa mitad de acá arriba, pues ya de los lados les tiene que quedar muy, muy bien ubicada a la misma altura, miren. Ayúdense de alfileres para colocarla y ahí les tiene que quedar bien colocadita. Claro que si jalan demasiado pues les puede quedar más larga de un lado que de otro, pero miren, ahí está, justamente en el mismo, a la altura de la misma vuelta, allí quedó. Ay, amigas, vean qué vista tan bonita le da la diadema a nuestra muñequita. Me gustó mucho, mucho cómo se ve ya con la diadema. Miren, aquí si ustedes quieren coserla, adelante, la pueden coser, claro que sí. Yo prefiero pegarla con un poquito de silicón. Ustedes simplemente, así como cosimos la cabeza, así pueden coser la diadema con unas puntaditas. Y miren, aquí ponen un poquito de silicón y ya lo pegan. Así ahí donde como lo tenían, que no se les mueva, amigas. Y ya lo pueden pegar. Este es el momento que si se les sale por algún lado el silicón, métanlo hacia la parte de adentro y ya no se va a notar antes de que se seque. Y así es como lo pegan, amigas. Y ya lo pueden ir pegando si quieren primero de arriba o primero del otro lado, como ustedes quieran, amigas. Lo que voy a hacer es ahora poner un poquito de silicón del otro lado. Aquí. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos del otro lado. Miren. Si quieren poner silicón en toda la parte de abajo de la diadema, también lo pueden hacer, ¿eh? Yo no solo le puse en 3 puntos de la diadema porque siento que se ve más natural, pero ustedes pueden coserla o si la van a pegar le pueden poner silicón en todo en toda la diadema, en la parte de abajo de la diadema, esta que va a quedar hacia adentro. Miren, ahí ya quedó. Ahí ya quedó pegada la diadema. ¿A poco nos, perdón, ¿a poco Blancanieves ya la tenemos en el canal, Si la quieren realizar, ya la tenemos en el canal. ¿A poco no Cenicienta se hace bien fácil, amigas? ¡Ah! Se me despegó de aquella punta. Ahorita la pegamos. Ahorita, déjenme poner aquí un poco de silicón. Ahí está. Y lo único que hacemos es ahora pegar. Pegar, pegar. Muy bien, aquí ya la coloqué de nuevo, ya solo vamos a esperar a que seque bien. La verdad es que una vez colocada me gustó muchísimo, muchísimo cómo se le ve. Siempre les he dicho que los detalles hacen la diferencia en las cosas que hacemos. Así tiene Cenicienta una especie de diadema como la ven aquí. Miren, en cada puntita en cada extremo de la diadema, Cenicienta tiene ahí un detallito, un circulito. Yo lo veo como brillante. Entonces yo decidí ponerle perlitas. Pero si ustedes quieren ponerlo también tejido, con hilaza, con el material que estén usando de color azul claro,
de este que tiene aquí en el vestido, en las manguitas, en los bracitos, en los guantes, de este mismo tono de azul, hacen un anillo mágico y listo. Hacen el anillo mágico, 6 puntos, los cierran y van a colocar uno de cada lado. Y se ve muy bonito también, ¿eh? Anillo mágico, 6 puntos en cada uno, 6 puntos en el anillo mágico cierran y cosen o pegan. Pero a mí me gustaron mucho estas perlitas, amigas. Ya las he utilizado en otros proyectos. Tengan cuidado también, si las muñecas son para niñas muy pequeñas, mejor tejan este detalle que sea tejido, para que no vaya a haber algún accidente que una niña muy pequeña muerda esa perlita y pues no queremos accidentes, amigas. Si es para niñas muy pequeñas, mejor tejido. Vea para niñas más grandes que ya son más, ya se les puede explicar las cosas, le pueden poner estas piedritas, estas perlitas que la verdad se ven hermosas. A mí me gustó mucho el detalle de las perlitas, me encantó. Así es que, amigas, ustedes decidan si, les repito, también tejido en anillo mágico y también se ve bien, bien bonito. Muy bien, pues vamos ahora a realizar los zapatitos. Miren, vamos a realizar ahora los zapatitos. Y aquí ya me adelanté un poco, pero no se preocupen, yo les voy a decir cómo lo vamos a realizar. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento terminando la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 4, solo en esta vuelta vamos a trabajar en medios puntos altos, amigas. Solo en esta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos altos y un aumento terminando la vuelta con 24 medios puntos altos. Miren, se engancha la hebra, entramos en el punto y tejemos los 3 juntos. Recuerden que siempre deben de marcar su primer punto. Otra vez hacemos un medio punto alto, enganchamos hebra, entramos en el punto, enganchamos de nuevo y tejemos los 3 juntos. Aquí ya llevo 2 medios puntos altos. En el siguiente punto voy a hacer 2 puntos en el mismo punto para que quede mi aumento. Así es como vamos a trabajar toda esta vuelta, amigas. 2 medios puntos altos, un aumento terminando con 24 medios puntos altos. Muy bien. Así es como habrá quedado. En la vuelta 6 vamos a trabajar en bucle trasero. Solo esta parte de atrás del punto, vean. Y ahí ya vamos a trabajar en bucles normales, perdón, en puntos normales. Recuerden que solo la vuelta anterior la hicimos en medios puntos altos. Así es que esta que es la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero en bucle trasero. Esto nos va a ayudar a que vaya formándose el zapatito. Miren. Aquí ya hice la vuelta 5, en la vuelta 6 vamos a otra vez a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero ya vamos a trabajar en puntos completos, miren, el punto completo. Así, uno más, miren, uno más. Y así nos vamos a ir un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 24 puntos. Vuelta 7, vamos a comenzar haciendo 6 disminuciones continuas. Nos van a restar 12 puntos, realizamos esos 12 puntos bajos y al finalizar tendremos 18 puntos bajos. Vuelta 9, aquí es opcional, amigas. Todavía no hago la vuelta 9, en la vuelta 9 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 9 con 18 puntos bajos. Si no lo quieren hacer, así les quedaría el zapatito, pero es muy fácil que se les salga. Entonces yo por eso decidí hacer una vuelta más de un punto bajo en cada punto bajo para que el zapatito quede más seguro y no se le salga tan fácilmente. Miren, aquí yo ya hice un punto más, yo siento que se ve bonito y y de todas maneras, si esta última vuelta no la quieren hacer, pues pueden optar por pegar por la parte de abajo del zapatito o coserlo. Pero si lo hacen así va a ser más difícil que se salga, ¿eh? Vamos a hacer ahora un detalle. El moñito frontal del zapatito. Miren, vamos a hacer un anillo mágico y una vez que tenemos el anillo mágico vamos a subir con 2 cadenas. Aquí yo ya hice una y aquí está la segunda. Voy a hacer ahora 3 medios puntos altos. Aquí está uno, otro y uno más que sería ya el tercero.
Ahora voy a hacer, amigas, 2 cadenas. 1 y 2. Y hago ahora un punto deslizado. Esta va a ser la primera parte de mi moño. Vuelvo a empezar. Hago 2 cadenas. 3 medios puntos altos. Aquí va 1. Dejen cerrar un poquito el anillo mágico. 2 y 3. 2 cadenas, 1, 2 y hago un punto deslizado. Y voy a cerrar ahora. Aquí habremos terminado. Si quieren hacer una cadenita para fijar, está bien. Aprietan bien fuerte. No necesitan dejar la hebra muy larga. Voy a cerrar el anillo mágico. Miren, ya se me andaba olvidando. Muy bien. Cortamos. No tienen que dejar la hebra muy larga porque es un moño muy pequeño. Con estas hebritas que nos sobraron aquí, vamos a hacer la parte de en medio del moñito. Vayan dándole forma con sus manitas. Y van a darle unas 2 vueltas, 3 vueltas, poquito, amigas, porque repito, es un moño muy pequeño. Apriétenle para que dé una forma muy bonita. Y aquí, dejen cortar esta, que ya queda muy chiquito ahí, no se ve bien. Muy bien. Miren. Y lo que van a hacer es poner un poco de silicón en toda la parte de abajo del moñito, en toda esta parte, y ya lo vamos a colocar en el zapatito. Muy bien, voy a pegar el moñito a los zapatitos, amigas. Miren, ya quedó. Ya es opcional si quieren ponerle una perlita como la que pusimos en su día de más. Se la pueden poner aquí en el centro del zapatito, también se vería muy bonito. Pero sí tomen en cuenta, si son niñas muy pequeñas, mejor no pongan las perlitas. Y ya. Lo único que vamos a hacer es colocarlo. Vean, ahí ya tenemos el primer zapatito. Aquí va a ser un poquito más difícil que se le salga el zapato. Ahí está, vean, ya lo colocamos sin ningún problema y tampoco se va a salir tan fácilmente. Y así es como van a quedar los zapatitos de nuestra bella Cenicienta, amigas. Pues miren qué bonita quedó. Quedó muy hermosa nuestra Cenicienta. Espero que a ustedes también les haya gustado. Voy a darle un poquito... Ay, perdón, estoy acomodando mi cámara. Voy a darle un poquitito de color a su carita en lo que platicamos un poquito. Les recuerdo que vamos a seguir con la colección de princesas. Espero que les estén gustando. Todavía nos faltan muchas, así es que vayan avanzando con el cuerpo base que tenemos por allí. Y miren la diferencia de la carita con o sin rubor. La verdad es que sí se ve mucho más bonita con un poquito de rubor. Le da otro aspecto y otra apariencia a nuestras muñequitas con un poquito de rubor. Y miren qué bonita quedó. Así es que espero que se animen a realizar toda su colección. Ahí vamos, ya llevamos varias aquí en el canal. Estoy bien contenta con el resultado de nuestra Cenicienta, amigas. Está muy hermosa, vean nada más. Qué bonita quedó, amigas. Espero en verdad que también les haya gustado, que sigan haciendo su colección de princesas junto conmigo. La verdad estoy muy contenta con el resultado, amigas. Muy bien, pues, ¡ay! ¿Qué creen? ¿Qué creen? A ver, ¿qué falta? Vamos a colocarle ese detalle que lleva en el cuellito, amigas. Ya se me andaba olvidando. No, espérenme. Miren, aquí ya se lo coloqué. En verdad los detalles hacen la diferencia. Miren qué bonito se le ve. Cambia mucho. En verdad los detalles hacen la diferencia. Miren, lo único que tienen que hacer en el alistando materiales les pedí este listoncito. Es listón. Es un listón muy delgadito, como de 3 milímetros, 4 milímetros, es muy delgadito. Simplemente van a medir el tamaño del cuello de su muñequita, es muy pequeño. Una gotita de silicón y listo, ya con eso lo pegan. Y miren nada más, ese detalle tiene Cenicienta en su cuellito, le da una vista muy bonita y pues nos hacía falta definitivamente colocárselo. Y miren qué bonita quedó, muy bien. Muy bien, pues llegamos al final, amigas. Terminamos un proyecto más. Estén pendientes que vienen más princesas que vamos a realizarlas. Así es que, bueno, pues me despido de ustedes. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos muy pronto y bye.